Tenemos al escribano Orelle, al escribano José María Orelle, el auditorio es suyo y hoy el escribano nos va a hablar del tema de actos de adjudicación de Bueno, bienes. bien, Escribano, está en muchas sus gracias. manos, yo lo acompaño. La verdad me siento muy acompañado y como usted sabe, soy un hombre franco, no me gusta simplemente hacer palabras declamativas, pero estoy muy contento de compartir con usted y debo decirlo porque es mi sentir. Usted me ha impresionado por la pasión que tiene, por el compromiso que tiene. Y esto yo me siento que tenemos una sintonía, ¿no es cierto?, de manera de ver, digamos, la profesión, cómo ejercerla. Así que para mí es un gran gusto compartirlo, ¿no? Se lo digo de corazón. Bueno, yendo al tema, le reitero, Ignacio, me gustaría, en base a esas afinidades, que compartamos comentarios, porque usted es un hombre Muy bien. absolutamente con sus propias opiniones y son interesantes, y hagamos una sinergia, ¿no?, necesaria, y una hermosa sinergia desde un enfoque político y académico que están unidos. Por lo cual también me parece que es un tema muy interesante que lo explotemos los dos. Así que le pido que esto sea un diálogo y que de esta manera Cuente lo con hagamos eso. juntos. Bueno, vamos al tema específicamente. ¿Por qué elegí este tema? Elegí este tema porque con esa, digamos, con experiencia de tantos años, ¿no es cierto?, de vida, de ejercicio, hay una de las cosas que a mí siempre me han sido muy importantes, de que yo, además de ser docente, ejerzo la profesión. Entonces tengo un poco, digamos, las dos ópticas, y a mí me ha dado una visión interesante, y por supuesto la vengo compartiendo hace muchas décadas, porque creo que es la manera en que nuestro ejercicio profesional se va a ver enriquecido, y esto es una tarea constante que no debe terminar nunca. Bueno, entonces por eso, actos de adjudicación de bienes. Yo les voy a comentar a los streamers que el plan de trabajo que tengo es, usted ya tiene un poco la estructura de desarrollo, es un poco reflexionar sobre temas, y lo voy a hacer, estimados streamers, con una visión pragmática. O sea, no voy a hacer grandes teorías, más allá que la teoría y la práctica, ¿no es cierto?, están inseparablemente unidas, pero voy a lo pragmático, que me permite ver por qué he elegido este tema. Porque estos temas, como muchos otros, me parece que están requiriendo un verdadero crecimiento de manera técnica, de cómo enfocarlos, de cómo redactarlos y qué temas tomar en cuenta. ¿Y sabe por qué los elegí? ¿Y por qué lo elegí, Ignacio? Porque actos de adjudicación de bienes, como todos sabemos, tiene que ver con extinciones de comunidades, liquidación de comunidades. Entonces, que hay como algo así como una plantilla común a una serie digamos, de casuística, donde están desde condominios, temas de liquidación patrimonial matrimonial, temas hereditarios, temas de fideicomisos, liquidaciones en las quiebras, todo lo cual tiene que ver con nuestra profesión. Y las reflexiones que pienso desarrollar son para que perfeccionemos, ¿no?, perfeccionemos y crezcamos en una redacción técnica que me parece que es lo esencial. Voy a hablar también de esto, que me parece como todo concepto tiene que estar entroncado en una estructura de guía, que considero que también tiene que ver a qué le llamamos nosotros el ejercicio profesional. Entonces, como la obviedad, hay una conjunción curiosa, muy interesante, donde por una parte nosotros somos agentes a cargo de una función pública. Ahí tenemos una investidura, ¿no es cierto?, que nos proporciona esa famosa frase, que nosotros somos depositarios de la fe pública. No los únicos, en algunos aspectos, en algunos actos los jueces, en otros casos, por ejemplo, oficial de matrimonios, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos para negocios de derecho, actos de derecho privado. Pero el tema está que además, como sucede con muchos otros ejercicios de funciones públicas, somos técnicos, ¿no es cierto? Y justamente es un requisito para que nosotros nos designen como titulares del ejercicio de una función pública, a través de los registros notariales.
Pero a mí me parece ahí, y voy a hacer estos algunos, yo diría, puntos esenciales, me parece que un tema que tenemos que insistir y que tiene que ver con el tema final, Ignacio, es que nosotros, el tema, quizás nos hemos concentrado demasiado en lo instrumental, pero yo creo que la esencia de la función es el acompañamiento que hacemos con los ciudadanos para ciertos actos importantes que la ley. Si yo quisiera parafrasear al legislador, que digamos de muchas décadas, esto es, derecho continental es un clásico, diría, mire, este tema se ha hecho así porque en los ordenamientos jurídicos de corte preventivo, nosotros consideramos, los que estamos a cargo del bien común, ¿no es cierto?, de cada Estado, de que ciertos actos son demasiado importantes para que queden librados digamos, a la mera autonomía privada. ¿No es cierto? Entonces, nosotros consideramos que estos ciertos actos son, a grandes rasgos, que los derechos reales, que el tema matrimonial, que no es nuestro, que el tema del tema de los testamentos, de los actos gratuitos, etcétera, donde haya un acompañamiento del ciudadano para que se realicen con todos los requisitos, porque no interesan solo a quienes los realizan, sino que tienen proyección sobre, digamos, la sociedad. Y eso es muy fácil de ver. Si nosotros hacemos una compraventa con todas estas garantías que todos conocemos y que alguna mención voy a hacer, entonces esto también tiene que ver con temas hereditarios, familiares, con temas de los que adquieren luego los subadquirentes. Entonces, claro, ese legislador que didácticamente estaría explicando esto nos diría, bueno, en este sector, así como en otros sectores hay jueces y hay registradores y hay una gran cantidad de funcionarios, los escribanos son los encargados de velar que estos actos se realicen bien. Entonces yo allí diría, y lo voy a dar con una frase quizás con cierto grado de humor, pero reflejando esto, nosotros a veces hablamos nosotros mismos de la fe pública. Tenemos que insistir más en el acompañamiento. La fe pública es el resultado de un buen ejercicio de todas estas precauciones que tomamos. Entonces yo generalmente lo menciono así, cuando hablo de este tema, que lo quiero cerrar para ir al punto central. Entonces, nosotros, cuando actuamos, le escuchamos, garantía a la gente, le escuchamos, le configuramos el acto, garantía, estudiamos los títulos, garantía. Todas estas garantías son las que son el fundamento de la fe pública, no porque haya sido una investidura como si nos hubieran rodeado de una aura. No, es resultado de un quehacer con un conjunto, ¿no es cierto?, de precauciones extraordinarias. Hecha esta función, entonces ahora sí vamos al tema específico. ¿Qué elementos, como yo dije, algún comentario suyo, Ignacio, de esto? No, impecable, me encantó lo que acaba de decir. El valor más importante es llegar al oído del ciudadano para dar el asesoramiento, y nos lo ponen en la mano. Nos lo ponen en la mano. Nosotros vemos otras cosas que tienen más que ver con el resultado, pero en el resultado forma parte del camino, y el camino es el que nos han encomendado. Y estoy totalmente de acuerdo, me encanta. Bueno, entonces, ahora vamos al tema de lo que yo llamaría la plantilla común a todos los actos. Que esto es interesante, a mí me resulta interesante, espero que a los streamers también. Cuando uno tiene una plantilla general y después lo aplica a situaciones singulares, es más fácil. No es que tiene que empezar de cero, ¿sí? Esto se podría llamar una especie de, yo diría, cómo aprender a pensar los actos de adjudicación de bienes en su singularidad, conociendo cuáles son sus principios generales, ¿sí? Bueno, entonces, desde este punto de vista uno diría, mire, para hacer esto yo tengo que tener en cuenta primero, cuando un escribano interviene en un acto, ¿cuál es la estructura global de un acto? Y acá voy a ser propiciatorio en ciertos temas que a veces no tenemos en cuenta, y que estoy prohijando que los tengamos en cuenta, es que nosotros cuando pensamos en actos generalmente hablamos quizás con esa deformación. Me acuerdo una simpatiquísima, Ignacio, reflexión de Núñez Lagos, ¿no? Cuando él hacía esta misma reflexión sobre qué hacemos los escribanos sin los instrumentos. Decimos, a veces los escribanos nos pasa con los instrumentos lo mismo que les pasa a las lavanderas, ¿no? Que creen que el buen sol solamente sirve para secar la ropa.
O sea que nosotros, el instrumento, tanto estamos con el instrumento que a veces nos olvidamos del acto, que es el contenido del instrumento. Yo voy a poner el acento allí, en el acto, en el acto. En el acto también, Validez en el del acto acto. yo creo que esto también requiere un conjunto de elementos que lo integran. Primero, no pensar solamente en la validez entre las partes, es un requisito, pero de vuelta, otro requisito también, a veces un poco que queda en la sombra, es el rol de los terceros y lo que tiene que ver con la oponibilidad. Entonces, esto lo digo porque son temas que los voy a insistir en cada tema. O sea que entonces yo diría, en esa matriz conceptual, un escribano que interviene con esa capacitación técnica profunda va a decir, bueno, yo tengo que hacer un acto con plena validez. Todos los elementos, sujetos, objeto, causa, la solemnidad del caso. Muy bien. Más allá de que sea válido, tengo que ocuparme también que sea oponible. Y acá vamos a ver muchos aspectos de las adjudicaciones de bienes que tienen que ver con la oponibilidad, ¿no es cierto? Y que tenemos que mejorarlo, tenemos que mejorar. Esto es una invitación, no es una crítica, yo jamás busco con eso, es una invitación, tenemos que mejorarlo, ¿no es cierto? Y vamos a ver muchos detalles de cómo mejorar. Entonces, no solamente validez, sino oponibilidad. Y añado más, y prueba, y prueba. Prueba de esas declaraciones y adelanto. Por ejemplo, con un tema que le voy a dedicar unos ciertos minutos para que esto tenga ejemplos que clarifiquen el concepto. Si yo digo, por ejemplo, que se le adjudica un bien a un condómino, imaginando que hay varios bienes, y vamos a imaginar que de alguna manera los valores son relativamente, no exactamente, son relativamente parecidos, ¿no es cierto? O tengo que ocuparme de que el acto sea válido, pero que sea también oponible. ¿Y dónde aparece la oponibilidad? Bueno, si yo digo, le compenso el valor de una, así como a veces sucede, ¿no? Son 5 propiedades, se le adjudica tal a Codano y fulano recibe en compensación tal. Esto no tiene mucha oponibilidad, porque no estoy explicando qué valor estoy compensando, de dónde sale ese valor. Y entonces acá es donde aparece la letra chica de por qué insisto en la oponibilidad, ¿no es cierto? Y después en la prueba, ¿no? Imagínense en la prueba donde uno dice, bueno, resulta que en esa compensación que voy a hacer, resulta que este señor me debe a mí un dinero. Bueno, me parece que esa es una declaración interesante, validez, pero poco oponible, porque usted tiene que decir por qué se lo debe, la causa. Tiene que decir que tiene que decir ayuda, es mucho más que decir, no, por una venta de mercaderías y acompaño el comprobante. Entonces fíjese cómo acá usted está redondeando. Validez, oponibilidad, prueba. Ahí tenemos un acto bien redactado y un instrumento que entonces resistirá eventuales impugnaciones. Yo no estoy tampoco, todos ustedes lo saben, que en la posición de que hay que estar con el miedo de la impugnación. No, hay que estar con la tranquilidad del bien hacer. Eso es lo que estoy proponiendo. Bueno, hechas estas consideraciones, que las vamos a reencontrar en los otros puntos, entonces yo diría cuáles son los elementos comunes en todo acto de distribución de bienes, todo acto de adjudicación. Primero y principal, esto parece ser muy sencillo, pero yo, Ignacio, he aprendido a desconfiar del obvio, porque detrás del obvio hay cosas muy interesantes. ¿Eh? Primero, ¿qué voy a repartir? Inventario. Inventario. Bueno, está bien, esto uno diría, todo el mundo lo sabe, casi diría, qué obvio lo que está diciendo este hombre. Sí, pero déjenme que lo diga. Tasaciones. Ahí ya el tema no es tan obvio. Por razones que todos conocemos, que no me voy a ocupar de referir, las tasaciones son muy importantes, porque uno dice tasaciones, y la palabra es un poco amplia. Entonces yo abro preguntas. ¿Tasaciones hechas por las partes? ¿O que no son tasaciones, son estimaciones hechas por las partes? Ahí tenemos poca oponibilidad. Ahora ven, ¿por qué se conecta con el concepto? Poca oponibilidad, porque la estimación hecha por las partes no es una tasación que está hecha por un tercero. Y la palabra tasación, y todo esto tiene que ver con las circunstancias del caso, porque ¿vieron? Hay situaciones donde uno sabe que hay situaciones conflictivas, en otro caso no las hay. Entonces uno diría, bueno, en los casos donde hay una situación donde cabe, como todos sabemos, cada caso es particular, uno diría, bueno, la tasación la voy a hacer
quizás con, como es habitual, con una tasación, 2 tasaciones. Y si tengo una situación donde yo quiero dar un blindaje, esos son los recursos profesionales, Ignacio, que tanto quiero yo promover. Bueno, todos sabemos que hay empresas de tasaciones que hacen unas evaluaciones extraordinariamente precisas, con normas de tasaciones del Banco Central, que en algunos casos, se agregan y usted le da un fundamento probatorio. Entonces ahora creo que aparece claro el tema de por qué insistí: validez, oponibilidad y prueba. Por supuesto, no quiero que alguien pueda pensar, pero escúcheme, usted es detective privado, usted quiere que en todos los casos, a ver, no, estoy hablando de tener recursos, después uno sabe cómo los usa, y en los supuestos que se justifica, uno le acompaña. Es más, un tema muy importante. Esto no es una decisión singular de cada escribano, se conversa con las partes. Seguramente usted habrá tenido alguna experiencia de este tipo, ¿no es cierto? Donde tuvo que acudir. Ignacio, Claro. Tal cual. Y uno tiene claro dónde está la contundencia. Como cuando uno, con la sumatoria de elementos, logra la contundencia que es la que convence. ¿Y a quién convence? Al juez, pero también convence a que nadie se anime contra el instrumento. Que nadie se anime. Eso se logra cuando uno sabe que le ha podido aportar todos los elementos que logran esa convicción. Sí, es especial. Y se habla con la gente, desde luego. En ese sentido, yo creo, por supuesto, sé que compartimos este concepto con usted y con los streamers, que estos temas no son que uno lo toma con un autoritarismo, se conversa. Dígame, ¿usted qué le parece? No, mire, ¿sabe qué? Yo tengo interés en que esto... No, digo, mire, entonces usted elija el menú. Ahora, sepa que usted, si elige el menú, después, entonces, ahí estarán temas de consentimiento informado y qué sé yo. Entonces, fíjese, primero, ¿qué reparto? Después, ¿cuánto vale? Eso parece sencillo, pero son preguntas interesantes. Ya vimos con estas sesiones se abrió un marco interesante. Luego, ahí sí me voy a detener un poquitito porque lo vale por lo que yo he visto, Ignacio, y usted seguramente también. Además, mire, es muy importante, y lo reitero con lo mismo comentario inicial, que usted ahora, con la responsabilidad que usted tiene en su cargo de, ¿no es cierto?, de centralizar nada menos que a nivel nacional, ¿no?, 24 colegios, son temas que son para hacer también en cada colegio algún tipo de taller al respecto, porque estas cosas son temas que, sobre todo en la gente joven, que es importante, que no tienen tanta experiencia y todo, ¿no? Digamos, mejorar este tipo de situaciones, porque analizando, es más, trabajando también con jueces, con abogados, para que este tema no quede como la idea de alguien que se le ocurrió que tiene que ser así, ¿no es cierto? Es interdisciplinario siempre, doctor, porque del otro lado yo tengo que ver qué es entender qué es lo que causa esa convicción. Solo así es cuando puedo ver si le he aportado a ese instrumento todas las herramientas para conseguirla. Conversado con la gente, porque a veces quieren sacar un pasaje y otra vez es otro, ¿no? Y eso está bien. Y uno puede decirle, este gasto está bien justificado porque te da una protección extraordinaria y logra el objetivo final, que es lo que me venís a pedir a mí. Entonces, es interdisciplinario, siempre tenemos que estar vinculados con abogados, con jueces, con contadores, por supuesto, para lograr esa convicción. Además, sabe que es interesante porque uno a veces tiene que ser también humilde, no encerrarse. Lo que yo hago está, por lo que a mí me parece, no, hay que escuchar. Y esto es bueno, es sano, como todas cosas de la vida, Bueno, entonces, el tema de las compensaciones. ¿Por qué prometí, dije, lo hago ahora, que es un tema que exige un desarrollo? Mire, como ustedes saben, esto de vuelta, vuelvo a repetir lo obvio, pero que no es tan obvio. Uno diría, dígame, ¿qué es compensación? Claro, si uno lo dice así, generalmente aparece algún recuerdo de la formación de facultad, algún análisis que uno ha hecho. Bueno, compensación implica de que yo estoy diciendo que algo le debo, el otro me debe algo,
Bueno, pero dicho en términos ya no sencillos de don Juan, sino en términos técnicos, quiere decir que tengo que tener una obligación líquida y exigible, por un lado, y otra obligación líquida y exigible por otro lado. Entonces, vamos a ponerlo a prueba en lo pragmático. Si yo digo, mire, yo tengo que dividir digamos, 4 bienes que están en condominio, los famosos temas de comunidad. Tengo en condominio. Entonces, resulta que el valor de uno de los bienes es menor, o uno de los comuneros quiere quedarse con 2 bienes. Y aparece una frasecita así como al pasar. Bueno, queda compensado, declara que haber sido compensado. Eso no es una compensación. Eso no es una compensación. No es una compensación. Compensación es decir, este bien con aquella tasación, según la característica, vale, vamos a imaginar, 5 millones de pesos. Resulta que él se va a quedar en una cantidad de bienes donde hay una diferencia de 300.000 pesos. Entonces, si uno dice lo voy a compensar, estoy diciendo, él tiene un débito y la contrapartida, digamos, un crédito de los otros comuneros por la diferencia. Entonces uno tiene que ser más claro, decir, bueno, la diferencia según la tasación, entonces esas escrituras que da gusto leer, usted va, el capítulo lo va llevando, entonces yo imagino algo así. El valor de bienes es tanto, tanto y tanto. Resulta que el señor Juan se va a quedar con 2 de los bienes y el señor tal, entonces ha decidido recibirlo en dinero. El crédito que surge de esto a favor de los restantes comuneros es tal y tal. Ahí digo, crédito líquido y exigible. Lo detallo. Bien, y ese crédito líquido y exigible lo voy a pagar, o lo pago con dinero, o lo compenso con la deuda que tiene Juan por otro motivo conmigo, que además la explico, la relato. Crédito líquido y exigible. Entonces, claro, a usted le da gusto leer eso. Pues dice, claro, a ver, fluye el contenido. Resulta que esta persona le debe a tal, por tal concepto, vamos a hacer un ejemplo más didáctico. Resulta que el señor Juan se queda con un bien y le debe al otro comunero, vamos a hacerlo más sencillo, le debe 300.000 pesos. Muy bien, entonces podría ser que dijera, bueno, a su vez, resulta que ese otro señor tiene un crédito contra Juan porque le dio, por ejemplo, vuelto a las mercaderías, hubo una venta de mercaderías que hizo y el monto era de, le voy a ser más sofisticado, el monto era de 400.000 pesos. De esos 400.000 pesos, él compensa 300.000 y ese crédito de la venta de mercaderías surge de las facturas y remitos que agrego y que la parte reconoce. Entonces usted dice, claro, esto surge como una claridad meridiana. Tengo con claridad, una obligación líquida exigible, explico cuál es la otra líquida exigible, y explico eso es una compensación. Y eso lo digo porque a veces uno ve compensaciones que usted dice, bueno, y quiero poner, esto por favor no es para el miedo, es para la prueba, para demostrar. Uno diría, bueno, pero ¿qué importa? Importa, porque si mañana resulta que un acreedor de aquel que dice que fue compensado impugna el acto, ¿qué le va a decir? Ah, muy lindo lo suyo, ¿me lo prueba? ¿Se entiende? Claro. Usted me dijo ¿Y ahora? compensación. ¿Me explica cuál es la compensación? Ah, no, mire, es para mercadería. ¿Por qué no lo dijo? Bueno, está bien, lo acepto, no lo dijo. ¿Me lo prueba? No, mire, fue verbal. Ah, ¿sabe qué? Mi crédito, que es anterior con fecha cierta, págueme a mí primero. Después usted arregle con el otro. Entonces, este es un ejemplo que no quiero llevarlo a la impugnación, repito, pero es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, Sí, no es una historia con final abierto en la escritura, que la escritura en sí tiene un ritmo y cuenta un cuento. No deja nada librado. No hay otro, es suficiente. Ahí recuerdo a quién no hemos aprendido de Natalio Echegaray, que esas frases emblemáticas que nos marcaron a todos. La escritura tiene que ser autosuficientes. Esto es lo que estoy predicando. En eso soy un aprendiz de Natalio. Tiene que ser autosuficiente y yo agrego autosuficiente en la redacción. Tiene que tener oponibilidad, tiene que tener fuerza probatoria. Entonces usted tiene, como muy señaló muy bien usted, Ignacio, tiene
un instrumento donde usted dice el acto que está contenido en el instrumento no merece objeciones. No merece objeciones. Y entonces usted sabe y le explica al cliente que de esa manera va a tener sus intereses protegidos. Me parece que esto es muy importante. Entonces, ahora se dará cuenta de este tema de por qué insisto tanto en la compensación. Me imagino que usted también habrá visto, como yo, algunas escrituras que no tienen estos rigores, ¿no es cierto, Ignacio? Lamentablemente, y uno cuando la recibe dice, ¿por qué el escribano no se tomó 5 minutos para aclarar esto? Lo bien que me vendría ahora, lo bien que vendría la gente en este momento, cómo con el traspaso del tiempo, qué difícil sanear aquello que no se hizo en esa Claro. oportunidad. Además quiero salir al cruce porque más de un colega ilustrado me va a decir, bueno, pero escúcheme, está el tema, está la prescripción. Sí, sí, pero ya entramos en parches. Yo no Otro digo, terreno. no estamos en parches. Además, si la prescripción se interrumpió, no se interrumpió. Mire, ahora mire, me acuerdo, yo tuve en la oficina un caso, no hace mucho, de un texto donde se decía que en realidad una sociedad era titular de tal inmueble y otra persona intervenía a título personal, que esa persona le había aportado verbalmente a la sociedad tal dinero que se hacía una rebaja de tal monto y se entregaba el bien por ese monto. Bueno, es un relato insostenible. A ver, de vuelta. ¿Qué hacemos con esto ¿Es ahora? válido Claro. formalmente? Es válido. Pero carece de oportunidad de fuerza probatoria. Entonces es una pena. Además, ¿saben qué? Si uno dijera, porque acá yo estoy pensando, no lo dije, debía haberlo dicho, yo estoy pensando en título de propiedad. Si usted me dice en un escrito, dice esto, bueno, quedó allí, o lo dice en un contrato de poca entidad, tampoco está bien, pero no tiene trascendencia. Pero en un título que circula décadas, esto es donde el tema queda. Esto lo digo para que no quede, ante alguien que me escuche, no quede como que esto yo estoy haciendo un perfeccionismo estético de todo. No, no, depende. Yo estoy hablando de los títulos de propiedad que tengo. Sí, insisto, tendría que haberlo aclarado. Un título así. Hay que tomarlos, hay que hacerlos como si lo fuéramos a recibir, sin saber la historia. La escritura me tiene que decir todo y probar todo, o intentarlo, porque a veces no es posible cumplir, es aspiracional, ¿no es cierto? Pero sí tiene que aspirar a probar todo y hacerla desde la visión de aquel que no sabe el negocio, porque por ahí uno está al tanto de todo ya que lo ha tenido de primera mano, pero dentro de 10 años ese instrumento tiene que contar la historia completa como si se la contaran desde el primer momento a quien lo recibe. Hacerlos como si fuéramos quienes lo reciben. Además, ¿saben qué? No hay ninguna duda, y en esto hay que ser muy claro. Yo no estoy criticando al colega, estoy protegiendo al notariado, porque después esa persona que va con un título y otro escribano le dice, mire, esto yo le veo que hay un problema, aparecen las famosas frases, entonces no puedo confiar en el escribano, yo fui, bueno, de todo eso se trata la capacitación, de todo eso se trata la capacitación. Bueno, entonces, otros principios que tienen que ver. Si yo ese crédito lo tengo que pagar, puedo pagarlo de muy distintas maneras, ¿no es cierto? Lo puedo pagar con dinero, es un pago, pago es una obligación de dar suma, es un tema importante cuando hablo de compensaciones, para hablar del tema de concepto de acción en pago. Si yo tengo un crédito por diferencia de valores, es un crédito en dinero, una obligación de dar dinero. Puedo yo satisfacerlo con otro bien, un bien personal. Puede ser que con varios, disculpen el ejemplo doméstico, pero para que vean que hay libertad. No, pues, no son solamente bienes, puedo pagarlo en parte compensarlo con un crédito, en parte con acciones, en parte con bonos. Son daciones en pago. ¿Por qué dación en pago? Porque cuando yo satisfago la deuda con un bien distinto, es dación en pago. Y ahí la dación en pago, de vuelta, todos ya sabemos, porque es un clásico, tiene que ver con la referida causalidad para que tenga esa fuerza de todo ese conjunto de valores que hemos dicho.
Bueno, otro tema importante que merece algunos comentarios. Yo estoy tratando de ajustar los tiempos. Sí, Claro, le agradezco. el tema de, en principio, el principio es de que tiene que haber igualdad en las adjudicaciones. Eso es un principio, digamos, yo diría, regla, Una regla. regla. Claro, acá aparecen los temas de familia, y acá hay un tema que tengo que decirlo con cierta síntesis, pero bueno, todos sabemos que yo hoy puedo hacer una exposición muy global. Esto es un tema para hacer un curso de 6 meses, desarrollando a fondo. Entonces, el tema es decir, bueno, pero a ver, en los casos, por ejemplo, de familia, bueno, uno diría, todos los profesores de Derecho de Familia en general dicen, porque se ocupan de el acto en sí, no se ocupan de la oponibilidad y todo esto, ¿está claro? O sea, esto no es en contra de, estamos Exacto. hablando de distintas ópticas, ¿eh? Por favor, esto no es en contra de, sino de ópticas distintas. Entonces uno dice, bueno, en la liquidación de actos patrimoniales y matrimoniales uno puede decir, bueno, puede haber un cónyuge generoso, pues no es tan común, pero puede haber un cónyuge generoso, y dice, bueno, yo, digamos, quizás un clásico, no por hacerlo de masculino, también puede ser una mujer empresaria con un cónyuge no es cierto, no tan poderoso económico, dice, bueno, yo, a ver, te quedás cuidando con los hijos, te dejo un mayor dinero. Como acto interpartes, es plenamente válido. Pero mirándolo de afuera, de vuelta tenemos una oponibilidad reducida. Entonces, de vuelta, esto hay que hablarlo con el cliente, hay que ver cómo se... Quizás hay que mejorar la redacción diciendo, bueno, en vez de decir, de vuelta ponerse en la posición de los jueces. ¿Qué dicen los jueces cuando es un tema así? Bueno, quizás lo que le piden cuando hay particiones, a veces no piden nada, estoy hablando si fuera todo un armonioso estudio bien académico. ¿Qué diría? Bueno, uno puede explicar que, por ejemplo, que uno, como se hace en acuerdos matrimoniales, que es una compensación en parte por como se dice en las uniones convivenciales, en la ruptura, que es en parte por haber contribuido digamos, con su trabajo en la casa, o haber contribuido en el negocio del esposo o de la esposa. O sea, ahí, si fuera al revés, si a alguien impugnara el acto desigual, los jueces van a decir, bueno, a ver, que prueben si hay tanta desigualdad o hay alguna no mencionada contribución que Claro. justifica. Entonces, bueno, todo esto, que es para profundizarlo, Ignacio, en talleres, etcétera, la letra chica, son temas que tenemos que profundizar. Pues entonces mejoramos mucho la redacción. Pues si no aparece a veces en los colegas, dice, bueno, pero esto fue un convenio entre partes. Entre partes sí, pero dejamos abierto lo otro. Ahora, yo no puedo ahora ponerme a explicar, ni debo, todo el cómo abrir. Esto es simplemente un índice de trabajo, que eso es lo que aspira a esta reunión, un índice de trabajo para profundizarlo en, digamos, cursos ya con mucho más detalle. Pero son las ideas centrales. Bien. No hay que subestimar ninguna cuestión que para la gente o para la realidad tenga un valor Eso, apreciable. Decirlo y enunciarlo es fundamental. Su valoración, si se puede agregar, mejor, y si no, quedará pendiente, pero no consignarlo, porque es un acto de ellos, y yo voy por el resultado, que es la transformación patrimonial, es un error. Nosotros debemos aspirar a todo. exactamente, compartimos los valores totalmente. Bueno, también se pueden hacer particiones parciales, esto ya es un clásico, pero ahora está en el código, lo cual es importante. Antes era más bien doctrinario. Importante. Bueno, hagamos ahora algunos, como dicen los chicos simpáticamente, discúlpenme, ¿no? Tips para algunos casos de lo que yo quiero señalar de vuelta en el índice nada más. Bueno, en partición entre condominios, por ejemplo. Aquí tenemos un montón de temas para poder mejorar en esos talleres, Ignacio. Por ejemplo, por supuesto se aplican los principios generales, pero puede haber opciones de venta entre condóminos, que no las he visto mucho, pero que se pueden perfectamente pactar, ¿no es cierto? Puede haber el tema ya de redactar previamente el mecanismo de liquidación del condominio, cosa que tampoco
uno observa, pero hay, ¿no? Puede haber No. también convenios que no está en eso, lamentablemente en el código, convenios, por ejemplo, de uso entre condóminos que deberían registrar, donde uno puede decir, mire, yo me acuerdo un caso que tuve, Ignacio, donde había 5 condóminos que habían comprado una parcela y habían construido en la parcela 5 casitas. Y habían hecho como una especie de microcountry, ¿no? Tenía un club cerrado, tenía una pileta, pero un terreno chiquito. Bueno, ahí usted tiene un condominio, pero ahí se puede regular uso, puede regular una indivisión forzosa. Ahí hay un campo de desarrollo de incumbencia espectacular. Espectacular. O sea, ahí tenemos que... Que no transitó. Y saben que algo que siempre lo decía otro gran maestro, Pelosi. Por favor, cuidado con los formularios. Los formularios hay que usarlos como guía. Pero en ese diálogo con la gente, mira acá todo lo que uno le puede proponer. Y es con fantásticos resultados. Bueno, liquidación de gananciales. Bueno, liquidación de gananciales, fíjese, también acá tenemos una enorme cantidad de temas que los esquivados tenemos que empezar en ese diálogo con la gente a explotar. A explotar. El tema, por ejemplo, de el tema de también de programas de liquidación de bienes que se hacen, es más, un programa de liquidación de bienes donde uno dice, bueno, a ver, si nos hemos divorciado, de común acuerdo. Entonces, vos tenés este uso de tal bien y te doy un poder quizás para venderlo y yo te doy este sobre otro. Y además, el laboratorio, vamos a darnos un tiempo para ver qué hacemos. Acá hay un campo espectacular de conversar y de encontrar soluciones nuevas. Atribuciones especiales de establecimientos comerciales, industriales, etcétera. Atribuciones de estudios profesionales. Hay un campo maravilloso para explorar y que hace falta hacerlo. Bueno. Interdisciplinario también. Interdisciplinario Trabajemos con también. los abogados, trabajemos con los cantadores. Bueno, una cosa que no dije, pero que hay que decirla. El tema de, por favor, las liquidaciones, con todos estos temas, inventarios, balance, compensación, es una operación contable. En casos de actos muy complejos, hay que contratar un contador que haga todo un tema de las distintas hijuelas, el tema, usted es muy joven, pero había antiguas hijuelas, eran una maravilla, con todos el debe y a la vez una operación contable. Entonces, en ciertos patrimonios hay que hacerlo y agregar la operación contable, porque entonces, de vuelta a su autosuficiente, usted la transcribe, y si no la transcribe la agrega, porque ya al hacer el estudio de títulos va a aparecer, o le da una copia si quiere. Mejor transcríbale, pero si no la tiene. De vuelta, autosuficiente. Bueno, en caso de fideicomisos, estamos mal con el horario, pero vamos vamos, ¿cómo andamos con qué tiempo tenemos? Sí, tenemos 15 minutos menos lo que le saquemos nosotros. No, entonces vamos bien. Bueno, entonces en las liquidaciones de patrimonios hereditarios también. Acá hay un tema muy interesante que yo quiero resaltar y que cuando este tema lo explico lo hago como si fuera una escenificación que la voy a teatralizar. Permítame, Ignacio. Cuando uno, a veces temas que se ven y que es para mejorar mucho, cuando se hace una partición hereditaria, donde como todos sabemos, a veces hay dos masas, la masa, ¿no es cierto?, patrimonial-matrimonial y la masa hereditaria propiamente dicho. Allí, una mala redacción sería decir, hay estos bienes, comparece la cónyuge, comparecen los herederos, se adjudican los bienes. ¿Por qué digo mala redacción? O perdón, a mejorar. Porque al haber dos liquidaciones, uno tendría, y permítame una teatralización, uno tendría que decir, bueno, en el instrumento, que comparecen cónyuge e hijos. Bueno, vamos a imaginar. Entonces, resuelvan. Realizar la partición de dos comunidades. Una comunidad patrimonial, y la comunidad hereditaria propiamente dicho. Punto primero. El capítulo 2. Liquidación de la comunidad patrimonial-matrimonial. Hago una aclaración. En el régimen actual, hablar de comunidad hay que hablar en términos muy genéricos, porque como todos sabemos en el sistema de hoy, que es la idea de Zanoni, que quedó plasmada en el código, como todos sabemos, durante el matrimonio no hay comunidad.
cada uno administra y dispone de sus bienes. Hay una comunidad, se decía, diferida. Pero lo curioso, que en el caso, digamos, matrimonial, cuando se finaliza digamos, cuando se extingue el matrimonio, ¿sí? La realidad es que no se genera un condominio, sigue la titularidad del ganancial, el que adquirió ganancial, a tal punto que hay un asentimiento, con lo cual lo interesante, y los relato, porque también todos los conocemos, pero nunca está de más, cuidado, porque tampoco se genera una comunidad. Antes, en el sistema del código, no porque lo dijera el código, sino por un tema doctrinario, sosteníamos, y era un valor entendido, y lo había aceptado ya prácticamente el mundo jurídico. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando se extinguía el matrimonio se generaba una codisposición? Se acabó la historia, ya no hay más codisposición. Entonces, cuando hablo de comunidad, hablo en sentido genérico, pero no es comunidad condominio, ¿eh? Esto en materia matrimonial. Vuelvo al tema hereditario. En el tema hereditario, entonces, una buena redacción sería la cónyuge y los hijos en representación del padre, una comunidad no disuelta, ¿se entiende? Ante fallecimiento del padre, más o menos la cónyuge, realizan la liquidación del patrimonio ganancial. Entonces, vuelta, inventario, tasación con todo lo que hemos dicho, compensaciones bien hechas, saldo que le corresponde a cada uno. Entonces, allí queda saldo de la primer liquidación, tantos pesos la cónyuge, tantos pesos o dólares, lo que sea, los hijos. Bien, vamos a imaginar que no hay bienes, digamos, propios en los cuales tenga que ver la cónyuge, ¿no es cierto? Digamos que no haya vocación donde ella... Bien, en ese caso, entonces, en la segunda liquidación van a intervenir solamente los herederos, no la cónyuge. ¿Se entiende? Entonces, allí esa segunda liquidación va a tener otro saldo neto. Con lo cual luego la adjudicación va a decir, 1, 2, se le adjudica tal y tal. Esa es una redacción bien realizada. Y esto generalmente no se lo hace así, y este es otro de los talleres que tenemos que traer, porque estas cosas no basta escucharlos, ya lo hemos visto, Ignacio, hay que hacerlas, una hasta que salen bien. Esto como todo, ¿no? Como todo, hay que hacerlas una otra vez hasta que salen bien, hay que hacerlas con ejemplos, hay que hacerlos con distintas situaciones, y uno lo aprende a hacer bien. Pero fíjese qué bien queda. Liquidación de una comunidad, tal monto, liquidación de la segunda comunidad, tal monto. Entonces esto es como si fuera un relato ordenado, donde queda claro, de vuelta, ¿por qué le corresponde a la cónyuge tal valor? Porque leí el párrafo 1, 2 y me da. ¿Por qué los herederos tal? Si yo lo pongo todo global y no explico, no queda claro cuál es la causa de la atribución en una situación y en otra. Bueno, en el caso del fideicomiso, a grandes rasgos, ¿qué es lo que se nota? Bueno, usted vio que vamos a hablar de algún ejemplo, porque fideicomisos hay mil variedades. Vamos a imaginar del famoso fideicomiso donde los fiduciantes aportan y construyen un edificio al costo. Y luego se lo adjudican. Caso, digamos, que más me interesa por lo que le voy a contar. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente cuando se hace esto también es un acto de liquidación de una masa, ¿no es cierto? No es comunitaria directa, pero indirectamente sí, porque los fiduciantes pasan a ser, ¿no es cierto?, como van a ser fideicomisarios de los bienes que reciben por la liquidación del fideicomiso. Y vamos a imaginar, para simplificar el tema, que son todas las unidades iguales que coinciden con la cantidad de fiduciantes. Bueno, entonces, ¿cómo se realiza? No es una escritura donde dice, bueno, se construyó el fideicomiso con tales características, se construyó un edificio al costo y se le adjudica los bienes. No, allí, en mi entender, por todo lo que venimos explicando, hay que decir, bueno, se realizó el fideicomiso y se aportó el terreno, por partes iguales en un monto de tanto. Luego de esto se construyó un edificio al costo, que conforme la contabilidad que se realizó, el costo del edificio es tanto, con todo el detalle, con la técnica contable del costo
contable. Siendo esto así, usted de vuelta a un relato ordenado, dice, bueno, el terreno tanto, el monto adjudicado, el costo total es tanto, se la adjudica en tanto, que lo tengo claro por A, B y C, me queda. Y no olvidar. Sí, fluye y se puede deducir del instrumento. Exactamente, un acto bien realizado, instrumentado bien. Entonces, aparte, por favor, siempre agreguemos que eso habitualmente no se ve, para que esté autosuficiente, que rinda cuentas el fiduciario, que sea aprobado, así ya queda, y se dé extinción, un acta de extinción del fideicomiso por cumplimiento del objeto. ¿No es cierto? Todo esto, hecho así, de vuelta arroja mucho más claridad en un tema que también uno a veces lo ve, que no tiene estas menciones. Bueno, otro caso muy interesante, y yo estoy redondeando para que después tengamos tiempo para, ¿no es cierto? Entonces decíamos, en el patrimonio fideicometido hay que tener una de vuelta, como surgiría de vuelta en un taller ya más largo, una serie de cláusulas donde uno explicaría, por ejemplo, ¿no? Que se constituyó el fideicomiso, repito, en el supuesto que fuera el caso al costo, que se aportó tal inmueble, después vamos a ver alguna variante, ya que tenemos más tiempo, que se construyó el edificio. Yo acá en este punto, en esta ejercitación de fideicomiso, quiero apuntar a la importancia de la contabilidad, ¿sí?, del tema. Primer aspecto que hay, ¿por qué? Porque si usted tiene una descripción de lo que aportó, vamos a imaginar, para hacerlo más sencillo, Ignacio, que todos han aportado por igual, que todos eran condominios de terreno, un ejemplo de libro, todos aportaron, ¿no? Después vamos a ver cuándo hay diferencias. Entonces, primero que todos aportaron por igual, que todos eran condóminos del terreno, y que entonces han resuelto el realizar la construcción de un edificio al costo, que son gente que se tiene confianza, etcétera, y que en definitiva de esa manera van a ser y con la finalidad de adjudicarse las unidades, que vamos a decir de vuelta, que es para facilitar todo, que son iguales, y consecuentemente que se va a atribuir a cada uno de ellos. Entonces, uno ahí hace la presentación. Vio como a veces, que también, dicho sea de paso, en algunos casos hay que hacer un capítulo de antecedentes, porque usted vio, y hablando de la técnica, si no, las escrituras parecen una sopa de letras, perdóneme el neologismo, ¿no? ¿Por qué? Y porque usted resulta que dice que son dueños del terreno, pone todas las medidas que aportaron esto, entonces hay que leerlo con un anotador. Entonces yo prefiero, cuando son estos casos, primeramente pongo el negocio en una redacción coloquial, que son dueños del terreno, que el terreno son dueños de partes iguales, no pongo cuál es el terreno, pongo, más adelante dirá que le van a realizar un edificio al costo conforme a todas las especificaciones. No las pongo las que acá menciono, así como para contar entre dos, si me permita, doña Rosa, que son todos con partes iguales, que todos van a aportar dinero para realizar la construcción de un edificio de tantas unidades, que luego la idea es que se la adjudiquen directamente cada uno de ellos, y que de esa manera, una vez cumplido esto, se extinga el objeto del fideicomiso. Sencillo, tranquilo. Después usted pone, bueno, aparte, el inmueble tal, las características de la obra, pone un cartapacio así grande con todos los temas de, como ponen los arquitectos, vio que la planilla de costos, que los elementos, que la empresa constructora, todo lo que hace falta para darle también autosuficiencia. Muy bien, pues dice que usted, cuando hizo todo esto, relata, y después, llegado el caso, cuando llega el momento de la liquidación, dice que se realizó el fideicomiso con tales características, que se cumplió el objeto. Por lo tanto, las partes resuelven, entonces técnicamente, resuelven dar por extinguido el fideicomiso por cumplimiento del objeto. Por cumplimiento del objeto. Que, conforme la contabilidad que se agrega, y uno también con cierta picardía sana puede colocar los rubros esenciales, que la inversión fue tanto, que el resultado fue tanto, que el costo fue tanto, que el costo de cada unidad fue tanto. Ya se da cuenta dónde apunto. Por lo cual se le adjudica
Totalmente. Juancito, la unidad 1 en el monto de tanto, porque me surgió de allá. A Pedrito, y entonces de esa manera usted tiene una impecabilidad de la adjudicación. Y agrega, habiéndose producido la extinción del fideicomiso por cumplimiento del objeto, entonces el fiduciario presenta su rendición de cuentas conforme documento que agrego, y después si quiere pone los títulos, la administración, los costos, que cobró los honorarios, que se la aprueba. ¿Usted sabe la cantidad de fideicomisos que se hacen adjudicaciones y no se hay un acta de extinción? Se hacen las adjudicaciones, claro, y sigue el fideicomiso. Es más, usted puede hacer el lujo, de acuerdo a las características, de decir, bueno, supóngase que hay temas residuales que quedan, ¿no? Presentaciones, declaraciones. Bueno, entonces usted dice que se extingue el fideicomiso, pero se designa a tal persona para efectuar las tareas residuales tales y tales y tales. Entonces, ¿qué tiene? Una claridad en la teoría que refleja claridad en el conocimiento. Bueno, supóngase que el tema sea distinto. Que el tema sea distinto en el sentido de que dicen, bueno, la mitad de las unidades las vamos a distribuir, ¿no es cierto?, entre los fiduciantes. Y la otra mitad se va a vender, por lo cual instruimos al fiduciario a los efectos de que realice las ventas. Y le doy el plan B. El plan B, que generalmente se hace, que merece objeciones, que ahora que tenemos más tiempo me encanta poder conversarlas con usted, y le voy a pedir su opinión luego, es que la otra es la famosa cesión de los derechos de los fiduciantes, que es otro tema. Vamos a primero el plan A. El plan A dice, bueno, se faculta, porque usted ya lo redactó en el fideicomiso, es una buena redacción de fideicomiso. Usted ya hace un plan, ¿no es cierto? No es que lo deja librado sin explicarlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, usted dice, bueno, vamos a convenir que las unidades tales, tales y tales se van a adjudicar por el costo a tales, tales y tales. Estas van con ese valor, pues ya usted explicó todo esto y el valor de costo de cada uno. Pero después resulta que es las que se vendieron. Y el plan A, si usted dice, vamos a analizar el plan A y el plan B. El plan A, usted dice, bueno, entonces en el plan, respecto a las unidades tales, tales y tales, se autoriza al fiduciario a realizar la venta de esas unidades conforme tales pautas. Importante. Yo mis alumnos cuando tengo estos temas me dicen, pero dígame, ¿y cómo sé yo cómo redactar las cláusulas? Muy sencillo, hay un ejercicio muy lindo que tantos años de docencia uno lo tiene. Póngase usted en qué fiduciante. Haga un ejercicio de ponerse usted. ¿Qué le interesaría saber de qué hace el fiduciante? Ah, no, ¿sabe cómo le cambia la cara? Ah, yo le pondría, ¿en qué precio? ¿Cómo se hace? Póngalo en el contrato. Claro. Me entendió. Claro, Ay, claro. me entendió, le entiendo. El famoso tema de la facultad del fiduciario. Pero eso, dígame, hagamos la pregunta recíproca. Claro. Si nosotros somos fiduciantes, ¿lo vamos a dejar en blanco al fiduciario? Por favor, por favor. No. Le vamos a dar instrucciones hasta todo lo que nos tiene que consultar, ¿no? Le vamos a dar algunas pautas. Les podemos decir, más allá de que pida tasaciones, qué sé yo, consúltenos, porque a ver si estamos de acuerdo. Todo esto que parece tan obvio, usted y yo sabemos, y los streamers también sabemos, que a veces no es tan obvio. Y ahí donde los modelos fracasan. No, desde luego. Los fideicomisos, yo creo que todos los actos son a medida por lo que dijimos, ¿no? Todos los actos son a medida, pero más estos contratos complicados, con fideicomiso, leasing, ¿no? Ocurre que el fiduciario muchas veces es el armador del negocio, porque la figura está concebida desde la suma de voluntades de los fiduciantes que encuentran a alguien de confianza para que lo desarrolle. Pero en la práctica aparece el fiduciario antes, que luego busca la gente y los va reuniendo. Entonces es él en quien convergen todas las líneas de confianza. Claro. Y es ahí donde se tergiversa, y es ahí donde el ciudadano tiene que restablecer el orden. Los fideicomisos no son fideicomisos típicos. Usted sabe que ahí están todos peleados, estamos peleados los civilistas con los comercialistas. Los civilistas puros decimos, tiene que ser neutral.
Porque si él es el organizador de negocios, esa es de naturaleza neutral. la historia del fideicomiso, el famoso trust. Es eso, tiene una persona de confianza. No puede ser interesado. Del mismo modo que no puede ser interesado el mandatario con los bienes del mandante. ¿Sí? No puede ser, tiene que haber una independencia, es peligrosísimo. Pero bueno, los comercialistas dicen que sí, que hay que ser un poco más flexibles. Bueno, en esos temas... A nosotros nos toca restablecer el equilibrio de esa balanza. Por lo menos asesorar, instruir, pero bueno, pero quiero tomar un tema que es muy, muy interesante. Plan A, el fiduciario vende, es una venta, entonces tiene varias consecuencias, ¿no es cierto? Si usted tiene un fideicomiso donde usted se le adjudica parte a los fiduciantes, que ya se predeterminó, o se puede hacer después, al final de la obra, tampoco es un tema que hay que hacerlo necesariamente antes, usted allí dice, bueno, la adjudicación se realiza por el costo, porque de la planilla, del costo de ella, ahí le sale con una elegancia y una técnica espectacular. Y esto, tributariamente, lo lógico es que no debería pagar ganancias, porque no hay ganancia. Pero en eso no me meto porque es un tema, lo tributario, tiene sus reglas propias, pero es un comentario técnico civil. Ahora, cuando el fiduciario vende, ya es una venta. Ahí sí hay todo un tema, no solamente impositivo, sino que es lo más importante civil. Allí los que compran son compradores ajenos al fideicomiso y el fideicomiso le vende. Y esto, ¿sabe por qué lo insisto? Porque hablando de los famosos talleres, allí hay que hacer una redacción muy afinada para que quede claro. Y le voy a decir algunos temas que a veces no son tan conocidos. Supóngase que el fiduciante, plan B, sea el que vende. Yo cuando me acompañan con esto, ya los pelos se me ponen, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo viene el tema? Como todos los streamers nos están escuchando, ¿cómo viene? Nos dice un cliente, bueno, mire, me acompañás porque tengo que comprar un bien en un fideicomiso. Bueno, ¿por qué los pelos de punta? Es porque el fiduciante allí, cuando cede, no cede por el precio nominal, cede por como si fuera una venta. Pero ¿cuál es la situación jurídica de ese comprador en lo real y cesionario de fiduciante en lo jurídico? Queda afectado a toda la situación de fideicomiso, con lo cual, perdónenme, aunque esté escriturado, si hay un problema fiscal o alguna deuda, lo alcanza al comprador, aún escriturado. En el mismo lugar. Entonces, cuidado con esto, cuidado. Más allá de la redacción, cuidado, porque es un tema que en general la gente no lo conoce, y el ciudadano va y dice, compro, y no está comprando. Esto es lo mismo que, ¿no es cierto?, con la cesión de herencia. Nadie compra una herencia porque sí, la compra por el contenido. Ahora, si una persona, si don Juan o doña Rosa quiere el galpón, y le dice, mire, escribano, a mí me dicen que la única forma es que me ceden la herencia. Y bueno, su responsabilidad es decir, mire, no es lo mismo. Usted si compra la herencia, tendrá, usted cree que tiene el galpón, pero hay que ver el pasivo, hay que ver los gastos, hay que ver los honorarios, hay que ver si hubo peritos, hay que ver... Con lo cual, usted tendrá una expectativa, un galpón, que no es lo mismo comprar un galpón. Que no es lo mismo de comprar un galpón. Entonces, esto es lo mismo pasa con el fideicomiso. Cuidado con esto. No es que esté mal, es el efecto del fideicomiso. Lo que hay que tener es el asesoramiento para el cliente que sepa, ¿no es cierto?, qué es lo que está realmente, qué acto jurídico está haciendo. Él cree que en su cabeza, en la comprensión del acto, él está comprando. Compra. En la realidad está colocándose en una sustitución de posición contractual del fiduciante. Tema delicado. Que no es lo... Sí, desde luego. No es un abismo la diferencia. Pero desde la visión del particular, él entrega dinero, viene la cosa que se está construyendo ahí, él dice, esto es una compra, ya me lo terminan y es mío. Realidad, si uno tuviera una pericia contable, debería pagar un monto menor, porque está absorbiendo un riesgo. Y además tendría que pedir garantía al excedente.
de que si hay y garantías reales, que si aparece alguna situación de algún Reales. crédito, que se haga cargo el que está haciendo el negocio, no él. Pues si no le está pagando un precio, un plus, ¿cómo le hace? Que tal vez, que tal vez ni Claro, el cedente claro, sabe. además, fíjese, por Ahí está favor, el no verdadero estoy riesgo. apuntando a los miedos, por Dios, estoy apuntando a la realidad jurídica. Sí, fíjese, plazo de prescripción de los tributos. Algunos tienen plazo de prescripción de 10 años, algunos. Claro, ¿cuánto tiempo Y queda supóngase que, vinculado claro, en además en ese fíjese, barco? Sí, 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 sí. Lo importante es advertir y tratar de tomar esos recaudos, ¿no? En la medida que uno puede, pero advertir para que sepa cuál es el riesgo y su mesura a la hora de adquirir. ¿Eh? claro, El cesionario tiene que saber lo que está haciendo. Y tal cual. Lo que pasa es que cuando se ceden, ocurre que al final del desarrollo, cuando ya el edificio está medio terminado, es hasta donde aguantó el fiduciante para obtener la mayor ganancia. claro, ¿Se claro. entiende? Ahí es donde toma el negocio. Además, piensa en la escritura y no sabe que si bien hubo un riesgo constructivo que hace al negocio que tal vez se frustró en algún momento, sin embargo llegó hasta ahí, hay una parte de riesgo que va a continuar y que se extiende en el tiempo. Y formar parte de ese club significa formar parte de alguna consecuencia gravosa que quizás hoy no sepa. Bueno, Eso es importante determinarlo. Y tendría que usted verse fíjese que reflejado se en el conecta precio, con el tal final cual. que vamos a hacer después una revisión Sí, sanamente autocrítica del ejercicio profesional. Esto es cuando uno acompaña a un cliente, ¿no es cierto?, o requirente, como suele decirse, bueno, explicarle, entonces decir, bueno, negocie garantías, negocie un depósito, ¿no es cierto? Yo siempre digo que los que más saben de claro. derecho, sin saber derecho, son los empresarios, porque han tenido cuando tienen empresas, han pasado, han pagado en la calle un montón de controles, toman tantas precauciones. Otro tema que es muy interesante, muy interesante. Bueno, por supuesto un fideicomiso, también como las sociedades, que no voy a hablar de las sociedades, pero porque ahí tiene su propia legislación, eso daría para otro Instagram. En las sociedades también, como el fideicomiso, se pueden extinguir y se designan, ¿no es cierto?, liquidadores para los efectos que hagan todos los actos, que es lo mismo que se puede hacer con el fideicomiso. Por eso estas cosas que generalmente no las analizamos en el día a día, es bueno tenerlas claro porque también tiene que ver con una buena redacción. Un fideicomiso puede extinguirse, queda extinguido como tal, pero subsiste algún apoderado o apoderados a los efectos liquidatorios del patrimonio. Supóngase declaraciones juradas que tengan que hacerse posteriormente porque el plano se atrasó o lo que fuera, escrituraciones, es perfectamente posible y tiene que ver con el haber analizado a fondo el tema. Es un tema muy... No, y el cierre correcto de todo el negocio. Es muy importante circunscribir sus efectos a fin de que se cierre y que quede terminado. Eso Claro, es muy importante. Es nuestra parte también. Porque cuando la obra se terminó, hay como un abandono, ¿no? Alrededor de eso. Hay un abandono. Y se siguen generando consecuencias, pueden ocurrir cosas. O sea que lo claro, importante es que claro. quede Si no, viste, si quedan cerrado, así, concluido. vio como esas sociedades que quedan y después hay problemas que aparecen y la gente dice qué desgracia, en el fondo hay algo vio que no se terminó, ¿no? Como toda la cosa, cuando algo no lo termina, pues hay consecuencias. Es un tema muy interesante que espero tener capacidad didáctica para decirlo, que también a veces me han tildado de exagerado, pero tiene que ver de vuelta con aquello que dije y ahora adquiere fundamento, porque insisto tanto, ¿no? El tema de la validez, la oponibilidad, la prueba. ¿Sabe qué? En un caso que muy interesante, que es el siguiente. Vio que a veces hay sobreedificaciones en propiedad horizontal, ¿no? Que es muy común, sobre todo cuando son de un solo piso, a veces porque ya está pactado, o a veces porque la gente lo hizo así un poco, así, llamémosle elegantemente, espontáneamente, ¿no?
Tienen 3 unidades y uno con una especie de espontaneidad muy intensa hace una construcción arriba de uno de los edificios, ¿no? Y agrega 3 habitaciones. Si fuera una parrilla, un quincho, bueno, pero se mandan 3 habitaciones más, 2 baños, qué sé yo. Bueno, entonces uno diría, ¿qué tiene que ver este tema con la adjudicación? Y tiene que ver indirectamente. Pues imagínense, de vuelta, hagamos el espejo de la mala redacción. No, resulta que hay un edificio originariamente, vamos a imaginar que con suerte, se consiguen las conformidades, se firman los planos, entonces viene y dice, mírame, escribano Salvucci, me hace la escritura, bueno. Ahora voy a hablar de no de Salvucci, de alguien que no ha tenido un poco de experiencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Bueno, redacta la escritura y coloca, generalmente, bueno, que originalmente el edificio estaba compuesta por 3 unidades de 40 metros, 60 metros, 80 metros, que se realizó la construcción de 3 unidades, ¿no? Perdón, de 3 habitaciones perdón, de tres habitaciones con 2 baños y que de toda la historia. Bueno, que se la adjudica a fulanito. Bueno, claro, ahora, hay un montón de temas en el medio. Cuando se hace esto, técnicamente, ¿qué aparece? Una incorporación por accesión. Si lo hacemos bien, vamos a ver el buen modelo. Que existe el edificio originariamente de tales unidades 40, 60, 80. Que resulta que conforme pacto de segregación que la gente que habían convenido, quien realizó la construcción fue tal persona exclusivamente con fondos propios que surgen de documentos firmados con los demás condóminos donde esto quedó aclarado de que eso era con dineros exclusivamente propios. Tercero, que además, debido a esa construcción, ha habido una modificación de los porcentuales generales, terreno y partes generales, que implican de que hay un acrecentamiento a favor de esta unidad tal de tantos metros de terreno y de tantos... Claro, y una disminución de los otros. Que conforme, y ahora me van a decir exagerado, pero ustedes hagamos de cuenta que no lo escuchamos, que conforme tasación realizada contable son tantos metros de terreno, tanto dinero, tantos metros de las otras partes comunes, pasillos, etcétera, bla, 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 son tantos pesos que se pagan en este acto a los titulares de las unidades tal y cual. Esto es una escritura con un tecnicismo donde también hay atribución de bienes, oblicua, indirecta, pero la hay. Bueno, como usted ve, la constante que estoy estimulando y contra cualquier eventual crítica de exageración técnica la voy a seguir manteniendo porque yo creo en el notariado, creo en la superación, creo que la gente quiere hacer las cosas bien y entonces esto no va a terminar nunca, así que los que creen que estoy exagerando, prepárense para que mientras yo siga con vida voy a seguir buscando la mejor manera de que las cosas las hagamos lo mejor posible. Y creo que en esto lo compartimos la gran mayoría, porque es la manera de que, ustedes fíjense cómo ha crecido la tarea en los últimos años. Hago una nota al pie de página. A mí tuve la suerte que me llevó, voy a hablar de mí representativamente, no de José María Leche, representativamente. Los escribanos, no quiero hacer, porque se van a sorprender los muy jovencitos, pero escribanos antes eran un examen que se daba en la Suprema Corte. Un examen, éramos así, meras, una especie de oficiales mayores. Así. Después recién en la facultad, y yo inclusive cuando me recibí en el año 67, primero obtuve el título de escribano, que ya no existe más, salvo en algún lugar, que no sé si lo hay, y de abogado. Entonces había un crecimiento. Y en ese momento hablar de escribanos, ser profesores de la facultad, imposible. Había una capitis diminutio. Yo me acuerdo cuando entré de la mano de Jorge Antenini, mi querido hermano de la vida, que todavía lloro su fallecimiento,
y entré en la sala de espera como profesor. Yo me sentía aterrado. Él me presentó, escúcheme, Elena Hayton, Marino Mariani de Vidal, Claudio Kipper. Yo decía, estoy hablando con estatuas vivientes. Bueno, y sin embargo, de a poco, ha habido un crecimiento. Y yo cuento esta historia personal, no por mí, por muchos colegas que también ahora son docentes, que es normal y común. Es un espacio que nos hemos ganado a fuerza, jóvenes y no tan jóvenes, de perfeccionarnos, de estudiar, de cada vez hacer las cosas mejor. Esa es la vida, así que para los que piensan que es exageración, Mejor, por favor, mejor. ese rumbo no hay que abandonarlo. Bueno, entonces, fíjese cómo estamos avanzando. Otro tema muy interesante, ya me estoy aproximando lentamente a las conclusiones. ¿Le parece bien, Ignacio, no? De poquito. Bueno, entonces vamos al tema de la liquidación en caso de extinción de superficie. Acá me estoy adelantando un poco porque veo que, yo no sé qué pasa con derecho de superficie, que yo creí sinceramente, me acuerdo que cuando exponíamos esto año 2013, cuando había meramente un anteproyecto, pensábamos, o yo al menos pensaba, y lo daba casi como una creencia, como si tuviera la visión del futuro, de que iba a ser una explosión absoluta. El derecho de superficie, yo lo que creo que en algún momento va a explotar, ¿no? Va a explotar, porque la verdad que es muy potente, tiene muchas aplicaciones. Esto posiblemente es uno de los temas de las próximas jornadas de derecho civil, ¿no? Esto es la superficie. Entonces, un tema donde va a haber el tema de adjudicación de bienes y una buena redacción, de vuelta a nosotros allí, encolumnados, buscando hacerlo cada vez mejor, el tema de cómo se redacta un contrato, tiene un contrato de superficie. Entonces, uno diría, bueno, vamos a hacer gradual. Primero lo básico, ¿no es cierto? Bueno, definir qué es la superficie, de acuerdo con las DTR, todos los planos, lo que hay que hacer. En algunos lugares croquis, en otros lugares hay mensura, pues eso es un tema que no es de primera línea. Entonces, la determinación precisa, etc. Después hay un montón de temas de regulación. A ver, ¿qué se va a construir? Pues el tema no es derecho de superficie, no. ¿Qué se va a construir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Seguros? ¿Precauciones? ¿ART? ¿Garantías? Muchas cosas, donde ahí los escribanos tenemos que tener un expertizaje ganado a fuerza de estudio. Y entre estas cosas, muchas, porque esto lo conecto con el tema nuestro, pero luego de haber hecho una muy buena redacción, ¿no es cierto?, que tiene que estar en proporción, y en muchos casos asesorados por otros profesionales, como usted dice muy bien, Ignacio, ¿cómo va a ser el tema de cuando se extinga la superficie? ¿Qué créditos van a quedar? Porque no se puede ser salvaje. Si se extingue y ya queda extinguido, y entonces, no, hay que hacer toda una regulación con una planificación. Además, imagínese un derecho de superficie a 50 años. Como pacto, ahí vamos a tener que ser muy inteligentes y decir que una primera idea es que se van a respetar estas pautas, pero luego se va a tener que hacer un acuerdo a esa fecha, hay que ver si están vivos unos y otros, a ver cómo se regula el tema de las mejoras incluidas. También no caer en los reduccionismos ridículos, que queda todo en beneficio del titular, del nudo, por así decir, eso es todo un tema, no tenemos nomenclatura, del nudo propietario, por decir así, porque es una cláusula que establece un enriquecimiento sin causa inadmisible y nula. Entonces ahí vamos a tener, pero vamos a imaginar un fideicomiso una superficie cortita para que sea más didáctico. Bueno, entonces de aquí a 5 años, vamos a imaginar, ¿no es cierto? Bueno, entonces de aquí a 5 años un derecho de superficie que se va a construir, vamos a imaginar, para hacerlo sencillo, 3 casas. Bueno, ahí hay que regular. ¿Cómo se va a hacer? Porque también aquí, ni hablar en este momento, ¿qué valor van a tener esas casas? ¿Cómo se calcula? Hay que hablar con expertos. ¿Cómo se van a determinar? De las amortizaciones, no amortizaciones. Pero supóngase que la zona quedó obsoleta y nadie quiere comprar nada allí. Bueno, todo esto hay que establecer algunas previsiones y dejar algunas cláusulas gatillo para permitir que en ese momento se haga un nuevo pacto por cualquier
imponderable que pueda pasar. Acá hay un terreno extraordinario, enorme. Enorme, pero todo tiene que estar o tratar de estar concebido o previsto en el instrumento. Ahí hay un vínculo entre nosotros, el escribano, la gente, el instrumento y el acto, que tiene que ser a conciencia, porque si no, somos personas que vienen, operamos un cuerpo y se va, ¿no? Y no hay compromiso con eso. Si uno enlaza ese compromiso entre las personas, la cosa y el ser, y el plus que uno le aporta, porque la diferencia está en ese plus, en ese aporte, ahí está todo. Nosotros nos volvemos importantes y valiosos porque sabemos que ese plus es correcto y completo. Correcto y completo. Y cumple con su propósito, cumple con los fines, tiene en miras todo lo que la gente se propuso, logra esa intención, pero además no me quedé con nada. Yo evalué todas las consecuencias y las plasmé en la escritura. De manera que el día de mañana alguien la lee, y si pasaron 50 años, será mejor el desafío, prevé todos los imponderables. Ese compromiso tiene que ver con lo que hablamos al principio, y tiene que ver con el vínculo que tiene uno con el acto. El instrumento es el producto, y lo digo con respeto, es harvariano el concepto producto, casi indigno de algo como hacemos nosotros, que es totalmente distinto. Pero el producto tiene que ser de tal excelencia, de tal calidad, siempre lo más posible, no todos somos iguales, ¿no? Sin duda hay quienes se enriquecen y se capacitan más, pero es aspiracional, tiene que tratar de lograr obtener el 10, aspirar a la perfección en cuanto al producto que salga. Porque si nosotros podemos hacer que toda nuestra producción sea tan correcta y completa, el resultado es la formación en la conciencia del ciudadano de la calidad intrínseca a la función, de la calidad del producto. Por extensión, ese producto es reflejo mío y de todos nosotros. Ese es el capital que está en riesgo. Hoy está en riesgo permanentemente, ¿no? Porque la situación dinámica y cada vez más mercantil de las cosas lo pone en un riesgo, lo pone todo el tiempo a ser cuestionado, medido, analizado. Nosotros, en ese sentido, seguimos teniendo un capital excepcional, que hace que otros profesionales quieran algo de esto que tenemos nosotros. Lo quieren. Nuestro arte sería poder ensamblar con ellos en el único propósito común, que es la de mejorar el producto. Que es la de mejorar el producto. Mi análisis es estrictamente mercantil, casi pobre. Es parte del redondeo final de cómo debemos ir a un valor agregado. Es más, como usted lo ha dicho reiteradamente, lo cual refleja la sinceridad y la sintonía que tenemos. En muchos casos, trabajar con otros profesionales. Claro que sí, porque si hay que programar a 50 años, hay que tener la humildad para el buen producto bien entendido, que bien se entendió, sea lo mejor posible. Y no podemos solos, no tenemos que ser tampoco soberbios, ¿no es cierto? Si hay temas, por ejemplo, de planificación de ejecuciones, con un abogado que sepa de esto, nosotros no estamos en eso. Si hay que hacer cálculos actuariales, con alguien que sepa de cálculos actuariales. Si hay que hacer previsiones de seguros, con alguien que entiende de seguros. Por favor, eso se puede hacer perfectamente bien. Y es parte de ese famoso valor agregado. Por eso le digo, lo felicito porque es una de las conclusiones de cuando lleguemos al final. Voy a agregar, bueno, yo agregaría un poco para ir redondeando. La idea de todo esto que hemos, y los estamos cansando los streamers, pero creo que esto puede ser útil, es que en definitiva la idea central es mejorar la técnica. Acá no es criticar a nadie, es mejorar la técnica, y también hay cosas que usted dijo un tema y voy a hacer un gancho conceptual, Ignacio. Vamos a imaginar,
de vuelta en ya voy adelantando conclusiones que las repetiré en el redondeo de post pandemia, ¿no? Supóngase que algún colega no tenga experiencia, ponga que no tenga el expertizaje. ¿Por qué no hacer acuerdos de colaboración entre colegas para que sanamente uno colabore con otro? Esto se puede hacer perfectamente. De hecho, todos de alguna manera lo hacemos. Yo con mis amigos en temas societarios me la paso consultando y lo que fuera. Y si es necesario, bueno, se hace un acuerdo profesional, ¿por qué no? Nosotros tenemos la potencia. Lo que pasa es que estamos ahí, sí, ya voy adelantando y entrando en la pospandemia, ¿no? De vuelta. Cooperación o competencia feroz. Pelea, pelea o acordar. Esto yo creo que es lo que se está preguntando la sociedad, no solo para el notariado, no, para todo el mundo. Fíjese una cosa que me llama la atención y que luego lo voy a enganchar, mal la palabra, pero bien la finalidad didáctica, es que, fíjese, en un momento que el mundo está preguntándose qué hacer, ¿qué pasa que no salen los líderes mundiales, ¿no es cierto?, a decir cosas como estas? Mire, nosotros sabemos, somos los responsables del mundo, cada uno en su esfera y con los países dominantes, qué sé yo. Estamos estudiando un plan de la salida. No lo dicen, no nos tranquilizan. Y yo sabe lo que esto ya entró en el tema pospandemia, en el tema central que no lo dije la vez pasada porque se me ha ocurrido luego de tanto pensar y pensar. Ignacio, tenemos que hacer un plan nacional de salida de la pandemia para el mundo notarial. Así como yo me quejo de que no se está haciendo a nivel mundial porque la sociedad lamentablemente es una sociedad donde no hay colaboración ni solidaridad, nosotros tenemos que hacer un plan. Todas las instituciones tenemos que hacer un plan con la colaboración de todos. Esta es una propuesta nueva, sintetizadora. No tenemos que esperar, y yo diría que esto, y un plan que implica, todos juntos tenemos que salir. Esto puede sonar idealista, pero yo lo mantengo con total... Esto no es sálvese quien pueda. ¿Y saben qué? Es salir de la pasividad. Cuando yo digo que hacer un plan, yo digo que hacer un plan, como yo diría, con un aporte de arriba y de abajo. Los responsables de las instituciones, hacer lo suyo. Y los que estamos, los que están en el llano, aportando ideas. Esto tiene que ser conjunto, no es pasividad a ver qué hacen los que tienen poder. No, eso ya en el mundo está descartándose. En el mundo todos tenemos que colaborar. El que tiene el cargo, desde su cargo, pero desde el llano, usen la palabra que quieran, todos tienen que producir ideas. Y tenemos que hacer un gran foro de aportes para que esto no quede en palabras. Hay que hacer un plan con acciones. ¿Qué proponemos? Y juntos podemos mucho más. Esto no quiero hacer paradigmas políticos, esto es un paradigma humanitario. Podemos hacer, por ejemplo, licitaciones de empresas tecnológicas que no podemos solos, que nos digan qué podemos hacer para mejorar los costos. Podemos unirnos, presionar a los que no quieran de las instituciones, digamos, vincularse a nuestros registros, IGJ, etcétera, ponernos de acuerdo para que hacérsela más fácil a la gente. Se puede, y es un buen momento, porque estamos todos sabiendo que tenemos que reaccionar. Otro tema que se conecta con lo que lo felicité recién es el valor agregado. Yo reitero de vuelta un tema, que la gente nos vea como el que le solucionamos problemas, no que tienen que venir a la fuerza. ¿Y esto cómo se hace? Que requiere de vuelta aprender a comunicarlo, porque no basta con las buenas intenciones, tenemos que saber cómo se hace. Y en esto de vuelta, técnicos que entre todos los podemos contratar, uno solo no puede. Yo desearía que esto surja no de la conveniencia, surgiría de un valor espiritual de cooperación, pero vamos a ser más pragmáticos, que surja de la conveniencia,
Ese de la de la necesidad, necesidad. de la necesidad. Este tema, entonces, el redondeo final que usted me dijo es, entonces, vamos a sintetizarlo. Salir de la pasividad. El tema es grave. Va a haber que repartir la escasez. Preparémonos. Acción. Esto es el famoso tema viejo como el mundo, pero pareciera que a la sociedad le cuesta mucho aprender. Y yo ahora hablo de la sociedad notarial, porque esto estamos hablando, si los demás no lo hacen, hagámoslo nosotros. Bueno, nosotros que estamos. Unámonos, ¿qué podemos hacer? Va a haber menos trabajo, va a haber menos... ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos? No podemos estar esperando lo que hagan los colegios de escribanos o lo que haga rentas. Tenemos que proponer medidas. Y todos, es más, yo esta especie de exhortación que hago con toda convicción, lo que tenemos que vencer, Ignacio, y yo me dirijo a todos los que están escuchando y los que escuchen después, a los streamers y a los que piensan y a los que decidan, los que tengan, no nos quedemos con que, ay, a mí no se me ocurre nada, sí se nos va a ocurrir. No es fácil. Ustedes se creen que cualquiera de nosotros tenemos ya un plan hecho, perfecto, y que entonces esto va a descender de algún lugar. No, qué sé yo cómo vamos a armarlo, pero hay que armarlo. Esta es un poco la exhortación. Uno tiene claro varias cosas y después las tiene que ensamblar. Uno tiene claro que nada será igual, que algo grave pasó y que el mañana cambió, porque aspiracionalmente creemos que vamos a estar igual que antes y que todo va a andar bien y que nada va a ser igual, todo es nuevo, y eso es una oportunidad a pesar de que hay dolor, porque es una línea de largada nueva. Eso es muy importante. No vamos a poder comparar ya nada con nada. Los índices de producción, de cantidad de escrituras, todo eso es historia. Vamos a tener que escribir una estadística nueva. Y ya que la vamos a escribir nueva, escribámosla juntos. Porque ya probamos cómo anda cuando estamos separados, ¿no? Probemos, vamos a probar cómo es juntos de verdad. Es un acto de convicción que arranca por adentro. Y sobre eso de el esfuerzo lo hace la cabeza, pero la cabeza no es un iluminado, tiene ideas y necesita todo el tiempo nutrirse. Y la idea es un milagro que ocurre en una cabeza. El secreto está en tejer la trama para que esa idea llegue y suba. Entonces nosotros tenemos que crear el canal para que el que tiene una idea la pueda aportar y enriquezca un plan, un master plan, o un plan maestro, o un plan global, que es atrás de lo que tenemos que ir. Yo le confieso, hoy me veo muchas veces apagando incendios pequeños, locales, insignificantes, con relación al tema aspiracional. Lo primero que entendí es que el proyecto que tenía no va a ser. No quiere decir que el que ahora tengo sea peor por la contingencia, al contrario, el que ahora tengo está lleno de oportunidades que antes no tenía, porque nadie me iba a cambiar el status quo. Hoy yo tengo un mapa más grande para cambiar. Necesito alinear las fuerzas. En la crisis, casi como un efecto natural, se pone egoísta y se agarra más, ¿no? Y se amarra todavía más. Y hay que convencer que nadando todos juntos llegamos más fácil a la otra costa. Dejemos atrás los restos del barco, que ya no nos va a llevar a ningún lado. Lo que viene es completamente nuevo. Y cuando decimos nuevo es interdisciplinario. Hay un montón de cosas que son las que usted dice y yo me siento reflejado en esas expresiones, porque cuando usted dice el valor agregado, ahí va a lo profundo, ¿se entiende? Que es exactamente lo que forma en la conciencia de la gente el valor que distingue al escribano. Esa parte es la que tiene usted. Usted, cuando dice, ¿por qué no podemos armar equipos, escribanías compartidas? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener una escribanía donde estemos 4 escribanos si la competitividad mal entendida o esa competencia desleal no va a ocurrir porque estemos separados o juntos? Por eso es que hay que ir adentro, hay que explorar adentro del escribano para hacer el cambio. Pero usted tiene el concepto, doctor, usted lo tiene. Y usted tiene el concepto, la visión moderna y la experiencia. Casi le diría que tendría que estar usted acompañándonos en este intento de transformación. Acuérdese esto. Hagamos, usted que es un hombre de acción,
y los que escuchen, otros que también estén en posición, hay que hacer foros permanentes, pero ya, por favor, porque si no esto puede quedar como una linda Sí. declamación, y si hay algo que no tiene, es esto tiene que ser acción. Y lo voy a decir, yo creo que hay que crear una Acción. conciencia colectiva y un poco casi para responsabilizar. Como si todos fuéramos una conciencia colectiva, que si alguien falta, voy a hacer un ejemplo numérico, ¿cuántos escribanos hay en el país? 10.000, 7.000, no sé cuántos hay, no importa. Para el ejemplo, para el ejemplo, para el ejemplo 8.000, póngale 8.000. uno que 8.000. falte no está cumpliendo su compromiso. Todos tenemos que aportar, por favor. Y nada de pensar, no se me ocurre nada, uy, a ver si digo algo, hay que hacerlo, por favor. Esto es como, qué sé yo, haciendo miles de ejemplos, ¿no? Cuando en un hormiguero hay algún ataque, se unen todos, se hacen otro hormiguero, no se ponen a quejarse, y de esa manera subsisten y van adelante. No sé, por favor, el mundo de la naturaleza nos muestra esto. Entonces nosotros, en este momento que tenemos una situación difícil, complicada, estresante, dolorosa, pero también una gran oportunidad. No sabemos cómo va a ser el mundo. Sí sabemos, en el fondo, que va a ser lo que hagan mucha gente. Entonces nosotros, en lo nuestro, seamos hacedores. Lo de que haya foros permanentes, que creemos un plan y hagámoslo. Hagámoslo, Ignacio, hagámoslo. Todos los responsables, hagámoslo. Ahí está. Pongámoslo en marcha, en acción, volvámoslo a acción. Doctor, creo que esas palabras, y proviniendo de usted, es la mejor manera de terminar este Instagram. Yo he visto muchos y lo que hemos hecho, pero ninguno va al fondo de las cosas con una propuesta que es promesa, ¿no?, de inspirar un cambio. Si nos lo dice el presidente de la academia, el presidente del Consejo Federal está en la misma sintonía, creo que está claro que el camino está por acá. Yo, créame que en la parte mía voy a hacer todo lo posible, su filosofía es la mía. Nunca hablamos de esto, nunca hablamos usted y yo de esto. Yo lo he escuchado, sé cómo piensa y siento coincidir, y hay muchos que pensamos como nosotros. Así que en realidad tenemos que recurrir a ese recurso para ponerlo en acción. Un gran gusto. Las palabras son... Y escúcheme, acá estamos todos en la misma misión, acá estamos de la mano, tenemos que estar en la misma misión. Tenemos que trabajar juntos, inventar el camino, como sea. Y ojalá tengamos es que el camino va a ser nuevo, hagámoslo nosotros. No puede faltar ninguno en esta tarea. Ese es mi trabajo, doctor, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, créame que estoy dedicándome a eso. Doctor, ha sido un gran placer esta charla, que no nos escuchó nadie, de todo lo que hablamos en privado, no se enteró nadie. Pero sabe que todo el mundo nos ha escuchado, hemos tenido 400 y pico personas en algún momento escuchándonos. Creo que dejamos un excelente mensaje, que es muy valioso dejar mensajes buenos en este tiempo, pero que si viene de alguien como usted, con la experiencia suya, con la experiencia de vida y la experiencia jurídica, académica, notarial, creo que a los jóvenes les estamos dejando el mejor concepto para que lo trabajen. Y que necesitamos de todo. ¿Se acuerda cuando hablé con usted que le dije, nosotros, siempre se le hace al dirigente alguna crítica sobre el tema generacional, porque parece que si habla de nuevas tecnologías no está apoyando a la gente mayor. Y yo veo que el conocimiento y la experiencia y la resiliencia que tiene la gente que tiene esa experiencia es valiosísima, porque son los que ponen la mano en el hombro y dicen, tranquilo, esto va a pasar. Y todo el dirigente necesita en un momento a alguien que con la autoridad moral, intelectual, de conocimiento, doctrinaria, le ponga la mano en el hombro y le diga, esto va a pasar. Así que esas son sus palabras, ese es su consejo, y yo me lo guardo para mí. Creo que fue espectacular para mí, súper enriquecedora esta conversación. Un saludo a todos y hacer, por favor, todos. Vamos a trabajar juntos, escribano, vamos a trabajar juntos. Bueno, muy bien. Lo sé. Igualmente. Fuerte abrazo, escribano. Chau a todos.